Bien, yendo otra vez al libro de Job hoy, vamos a encontrarnos con la respuesta que Dios da después de todos esos diálogos que se establecieron entre los amigos de Job y Job. Para los que no estuvieron en capítulos anteriores, o sea, cuando analizamos pasajes anteriores, Job pasa por momentos en su sufrimiento, donde Dios permite a Satanás que él sea probado, y Job se mantuvo firme en sus inicios. Pero ya después llega un punto donde Job, como dijimos, tiene un quebranto emocional. Quebranto emocional que también tiene que ver directamente con su visión espiritual. Llegó a maldecir el día de su nacimiento y ahí comienza un proceso donde sus amigos que vinieron hasta donde estaban él, primeramente tuvieron un tiempo de silencio con él prolongado, acompañándole. Pero llega un momento en que debutan y empiezan a cuestionar la vida de Job. Es decir, todos ellos apuntaban a, si tú estás así es porque tú has hecho cosas malas. Si tú has hecho así es porque en tu hipocresía y en ti hay muchas cosas escondidas, que este sufrimiento es causa precisamente de esas cosas malas que hay en ti. Todas esas cosas fueron muy, vamos a decir, señalamientos muy injustos por parte de sus amigos. Pero es probablemente lo que sucede en cualquiera de nosotros hoy, o vamos a decir en nuestra cultura en general, cuando vienen los problemas. Puede ser que, bueno, no sé si ustedes han escuchado, pero entran a las redes sociales, ves a personas en conflicto y ahora hay una nueva manera de decir que te parte un rayo, hablando al buen cubano. Y es, el karma existe. ¿No han escuchado esa expresión? Eso ahora por donde quiera que tú pases, el karma existe. Bueno, nosotros no creemos en el karma, creemos en el Señor y creemos en su revelación. Pero la idea que está de fondo precisamente es esa. El que la hace mal, la va a pagar. Eso es lo que quiere decir. Pero eso no es lo que vemos en este libro de Job. Ni un karma. Aquí estamos viendo la presencia de Dios, la soberanía de Dios, el amor de Dios, Dios tratando directamente con sus hijos y a veces tratando de manera tal que sus hijos no entienden, no comprenden, no tienen total claridad de cuáles son sus planes con Él. Así que ahí estamos todos. Oramos y comenzamos entonces a analizar los capítulos que nos corresponden el día de hoy. Señor, gracias por esta nueva oportunidad. Gracias porque ir a tu palabra es un gran deleite, debe traer a nosotros gran satisfacción, pero a la vez también desafía nuestra fe, nuestro razonamiento y la capacidad que tenemos de creer de verdad para que en nosotros haya una completa rendición a ti. Queremos analizar estos pasajes en el día de hoy y que tú sigas, Señor, guiándonos a creer, a confiar más en ti, en tu soberanía, en tu amor, en tu sabiduría. En el nombre de Jesús, amén. Algo muy interesante que vamos a estar encontrando hoy en estas respuestas que Dios da a Job después de toda la conversación, el intercambio que hubo con sus amigos, es que Dios no va a tratar de justificar su proceder, no va a tratar de explicarle a Job por qué hizo lo que hizo, sino el desafío final que Dios le pone a Job no es tanta cuestión de razonar, explicarte y justificarme, como lo importante es que tú creas en mí. Lo importante es que creas completamente en mí, cabalmente en mí. Entonces, vamos a estar viendo varios capítulos, pero como hemos dicho también en encuentros anteriores, es muy amplio el libro de Job. Entonces lo que estamos haciendo es tomando lo imprescindible. Todo es importante, todo es imprescindible. Pero desde lo que estamos viendo, desde la óptica que lo hacemos, estamos tomando algunos pasajes solamente y no estamos viendo versículo a versículo porque son tantos capítulos que nos llevaría mucho tiempo analizar. Entonces, vamos a ir a Job capítulo 38 y ahí comienza Dios a dar respuestas a Job. Entonces, vamos a estar viendo en una amplia porción de la Biblia, vamos a estar viendo al menos, vamos a decir así,
tres dimensiones del carácter y la persona de Dios que Dios desea que Job las tenga muy claras y que es importante para ti y para mí también tenerlas muy claras. Díganme si todas las preguntas, todo lo que reflexionamos hace un momento, no ha sido también posiblemente parte de nuestra reflexión. Posiblemente lo ha sido. Posiblemente en muchos momentos hayamos escuchado también a otros que nos han hecho preguntas similares a esta. Si la gente es buena, ¿por qué sufren? Si Dios es bueno, ¿por qué entonces el ser humano tiene que sufrir? Si Dios es poderoso y es amor, ¿cómo va a permitir el sufrimiento en el mundo? Todas esas preguntas se hacen. Veamos entonces qué es lo que Dios le dice a Job. Versículo 4 del capítulo 38. Job 38, 4. Entonces veremos a Dios que comienza a hacer una serie de preguntas para que Job medite. Preguntas, vamos a decir así, retóricas, porque ya en sí misma implícita tienen su respuesta. Job no quiere, Dios no quiere que Job empiece a responder, creando un diálogo. No, Dios lo que le lanza estas preguntas para que Job vaya pensando, vaya analizando quién es Dios en medio de su sufrimiento. Bueno, versículo 4 dice así: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Dios está desafiando fuertemente a Job. ¿Creen ustedes que Dios hizo una pausa para que entonces Job razonara y diera una explicación profunda de esta pregunta? No. Solamente de leer la pregunta o de haber escuchado Job la pregunta, la respuesta está muy clara. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estaba Job? Un simple ser humano, ínfimo, pequeño, vamos a decirlo así, atrevernos a decir, insignificante ante la grandeza de la persona de Dios. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes, de la tierra? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. La pregunta otra vez, ¿dónde estabas tú? Muy desafiante para Job estas preguntas y esta reflexión. ¿Qué quería Dios que Job entendiera? La dimensión de su grandeza y de su sabiduría. Hasta el día de hoy estamos en la misma condición de Job. ¿Qué somos nosotros ante la grandeza de Dios? ¿Qué es nuestra sabiduría? ¿Qué es nuestra capacidad de reflexión ante la grandeza de Dios? ¿Qué es? ¿Dónde estábamos nosotros cuando Dios creó todas las cosas que ha creado? Pero ¿dónde estamos nosotros hoy cuando Dios da mantenimiento cada día, como dirían los salmos y otros pasajes de la Biblia, cuando da mantenimiento cada día a este planeta en el cual vivimos? ¿Qué hacemos nosotros y dónde estamos cuando Dios cada día en su providencia tiene el control, y el sostén del curso de la historia, del curso de la vida, del curso del universo? ¿Dónde estamos nosotros? Entonces, somos una criatura tan pequeña ante la grandeza de Dios, que Dios dice a través de uno de sus profetas que sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. Así que estas preguntas y esta reflexión que le lanza Dios a Job son suficientes para que Job simplemente calle, y no simplemente con una actitud de silencio pasivo, sino que calle para que de forma bien reflexiva piense con quién está entrando en diálogo, con quién está entrando en altercado, si cabe la palabra, porque ¿qué va a pelear con Dios? ¿O qué va a pedirle o qué va a demandarle a Dios? ¿Verdad? ¿Qué va a hacer? Entonces, Dios le muestra a Job
el diseño de toda la creación y le está diciendo, ¿qué parte has tenido tú en esto? Si yo he sido capaz de crear todas estas cosas sin tu presencia, ni necesitando de ti, ni de tu fuerza. Si yo soy quien sostengo todas las cosas, ¿quién eres tú para que puedas tratar de entender quién soy y por qué hago las cosas? Nuestra visión es como mirar, dice un autor, la visión del ser humano es como tratar de mirar la vida, la grandeza del mundo y del universo a través de un pequeño orificio. Es como quien llega a una casa, no lo hagan por favor. Tú tocas y no hay nadie y ves que está ahí el llavín y tú dices, pero por ahí hay un rayito de luz. Yo voy a mirar. No lo hagan, que eso es una mala educación. Pero es como quien quiera mirar la vida así. Y lo que logramos ver es un puntico. Eso sería nuestra visión comparada con toda la revelación y la grandeza de Dios. Es ver algo tan minúsculo que no somos capaces de entender todas las cosas y por qué suceden todas las cosas. Desde el punto de vista que lo miremos espiritual, pensando en Dios, su revelación, su carácter, hasta incluso pensando en la ciencia. Hasta el día de hoy, ¿cuántos seres humanos no han dedicado su vida para paso a paso ir descubriendo, haciendo hallazgos de toda la creación de Dios, dando nombre, explicación a toda la grandeza de la creación? ¿Sí o no? Porque se mira por un orificio muy pequeño. Esa es la visión del hombre, comparada con toda la revelación de Dios. Sin embargo, por otra parte, Dios mira el cuadro completo. Aun cuando pensamos en el tiempo, como diría Santiago, no digas mañana iremos, haremos negocio y iremos a tal lugar, dice Santiago. Debemos incluso decir, no como una fórmula religiosa, sino como una oración dependiente. Si Dios quiere, Dios mediante, como a veces decimos, Dios primero, porque no sabemos qué va a acontecer dentro de unos minutos. Pero Dios ve el cuadro completo. Aun cuando miramos nuestra vida, el tiempo y el espacio son parte de la creación y limitan nuestra vida. Pero Dios no está limitado ni aún en el tiempo y en el espacio. Dios ve el cuadro completo. Dios ve el cuadro de la historia completo. Dios ve tu vida y mi vida completo. ¿Verdad? Eso es importante tenerlo muy claro para nuestra vida. Así que de ahí se desprende algo. Si esa es nuestra vida, si ese es nuestro campo de visión, para decirlo con palabras muy contemporáneas de los asuntos ópticos, si ese es nuestro campo de visión, entonces es imposible que nosotros podamos entender todos los porqués del universo. E incluso es imposible que nosotros podamos entender todos los porqués de nuestra propia vida. Esa es la realidad. Y eso es lo que Dios está intentando decirle en este momento a Job. Más que tienes que entender, Dios le está diciendo, tienes que creer. Más que tienes que entender todas mis explicaciones profundas y complejas, tienes que confiar completamente y descansar en mi soberanía. Así que esa es la realidad que vemos en estas primeras preguntas que Dios le hace a Job. La inmensa sabiduría de Dios, las dimensiones de la sabiduría de Dios sobrepasan todas nuestras capacidades y todo aquello que nosotros le llamaríamos sabiduría personal, capacidad de razonar en lo personal. Así que en este pasaje podemos también llegar a la próxima conclusión. Dios no le está pidiendo a Job que entienda completamente su plan. Él está pidiendo que el primer paso para encontrar paz es confiar. Y eso se aplica en ti y en mí. No voy a preguntar cuántos están pasando hoy por alguna situación difícil, porque tengo el temor de que nadie levante la mano porque todo les vaya bien en todas las áreas de la vida. ¿Qué creen? Esta vida sabemos que como parte de los ingredientes que la componen, vamos a enfrentar. Vamos a tener en diferente medida, en diferente dimensión, en diferente grado, pero va a haber situaciones que nos van a hacer preocuparnos, derramar lágrimas,
inquietarnos, eso lo sabemos. Hoy miramos Cuba, como hemos dicho otras veces, y tenemos algunas situaciones en común que a todos de una manera u otra nos toca. En mayor o menor grado, pero a todos nos toca, ¿verdad? Y todo lo que de ahí se deriva. Eso lo tenemos en común, pero en lo particular sabemos que hay de todo tipo de problemas que podemos afrontar, ya sea material, ya sea en la familia, ya sea de salud, de tantas maneras. Y a veces no tienen que estar afuera, a veces están adentro. Simplemente la percepción que tenemos de nosotros, de los demás, cómo manejo las cosas, ya se convierte en un gran conflicto para nosotros. Solamente eso, a veces sin haber problemas, dentro pueden estar los problemas. Pues es importante entonces entender a la luz de lo que hemos visto hasta aquí, que Dios no siempre nos está revelando totalmente su plan, en el plano personal particular. Dios no ha intentado ni aún en la Biblia darle explicación a cada problema personal de tu vida. Hay una revelación general que nos dice cuál es la causa primaria de todo: el pecado, la caída. De ahí que pudiéramos decir hoy que hay al menos 4 etapas que son muy bien definidas en la Biblia, y es la etapa inicial de la creación, donde todas las cosas estaban en una plena armonía. La segunda etapa le corresponde a la caída del hombre en el pecado, con todas las consecuencias devastadoras. Hay una tercera etapa que ha sido la redención, el rescate que en Cristo se ha logrado, pero que aún así, en ese rescate y redención, hoy somos hijos de Dios, aquellos que hemos creído en Él. Pero eso no ha eliminado completamente la posibilidad de sufrir. Estamos en Cristo, tenemos las primicias del Espíritu, como dice Pablo en Romanos 8, pero aún gemimos dentro de nosotros mismos, esperando el día de la redención final, la consumación de esta historia, donde Cristo regresará. ¿Dónde nos encontramos hoy? Entre la redención y esa consumación final. Estamos en esta etapa, muchos le llamarían el ya todavía no, ya hemos sido perdonados, ya hemos sido reconciliados con Cristo, ya tenemos el Espíritu de Dios, ya tenemos su consuelo y su poder para tener el fruto de Él, pero todavía estamos en una tierra donde hay sufrimiento, todavía estamos en un cuerpo susceptible a la corrupción, tanto en enfermedad como pecado, todavía estamos en una tierra donde somos vulnerables a cualquier cosa que pueda atentar contra nosotros y dañarnos, pero ya estamos en Él. Por lo tanto, es importante, como un punto final para cerrar este primer punto, es entender que Dios no nos está pidiendo que entendamos su plan en lo particular, tratando de razonar y poder de alguna manera explicar cada evento que nos sucede. Dios quiere que creas en Él hoy. Dios quiere que creas. ¿Cuándo habrá paz? Una paz mayor. Cuando sepamos todas las cosas y todos los por qué, o cuando confiemos más. A medida que confiemos más. Porque como somos los seres humanos, por mucho que razonemos, nunca nos vamos a saciar. Pero la paz que viene del creer es cuando tú te rindes a aquel en el cual puedes confiar, y que tú sabes que aunque nosotros erremos, nos equivoquemos, Él no se equivoca. Es confiar. Ese es el punto de partida, y es a lo que Dios estaba llamando a Job en este pasaje. Más importante que entender es creer. Y no estoy hablando de dar un salto de fe ciega donde nuestro cerebro quedó guardado en una gaveta, pero sí en las cuestiones particulares de nuestra vida. Hay muchos momentos que no vamos a entender el porqué. Bueno, una cosa que nos enseña el libro de Job, vamos a llegar al final hoy del libro de Job, es que hubo un cambio total en su vida. Sin embargo, Dios nunca llegó a explicarle a Job el porqué de su sufrimiento. Muy interesante, muy interesante. Bien, veamos en el capítulo 39 algo más. Y en la parte primera que vimos, Dios le estaba diciendo a Job, bueno, ¿dónde tú estabas cuando yo hice todas las cosas? Ahora Dios camina un poquito más allá y le dice, mi amor, mi interés por el universo, por la creación, aún está manifestado en el trato que yo tengo con cada ser vivo. Vamos a leerlo. Vemos que hay una manera poética en el libro de Job, y es que precisamente Job está considerado un libro de sabiduría.
escrito de manera poética. Es como una especie, es una narración poética. Vamos entonces a Job 39 y vamos a ir al versículo 1 de Job 39. Y ahí continuaremos entonces versículo a versículo. Y vamos a escuchar todo lo que se dice. Dice así: ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? Si le está haciendo esta pregunta, lo más probable es que Job no lo sepa. ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores, sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. ¿Quién echó libre al asno montés? ¿Y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero, lo oculto de los montes en su pasto y anda buscando toda cosa verde. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás o te confiarás de su labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? Saltamos y vamos a llegar a los últimos versículos para avanzar. Dice el versículo 25. Antes, como que dice entre los clarines, ea, y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos, sus polluelos chupan la sangre y donde hubiere cadáveres, allí está. Decimos, ¿qué quiere decir Job? Dios, lo que está diciendo es, tú estás ajeno completamente al cuidado, al control de todos los animales de la creación. Pero Dios le está diciendo indirectamente, yo soy quien tengo el control. Tú no tienes ni el control sobre la creación. Nada está sujeto. Sin embargo, cuando nosotros vamos al comienzo de la creación, Génesis capítulo 1, capítulo 2, encontramos que Dios, cuando crea a Adán y a Eva, les dice, multiplíquense y ustedes conmigo van a gobernar la tierra. Ustedes van a gobernar sobre todas las cosas. El pecado entró en el mundo y el hombre perdió capacidad aún de gobernar en la creación, hasta en su propio corazón en muchas ocasiones. Dice Jeremías que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Hoy a nosotros no nos da trabajo domar una bestia. A veces nos da trabajo domar nuestro propio corazón. No a otros, nuestro propio corazón. En nuestro pecado. Esa es la realidad. Dios le está diciendo entonces a Job, ¿quién eres? ¿Quién eres delante de toda esta inmensa creación? Donde hay tantas cosas que están conectadas. Yo soy quien tengo el control. En la mentalidad de los amigos de Job, retomando atrás, ellos le decían, todos estos problemas es por una cuestión moral, porque tú no estás bien. Dios no está hablando de ese asunto. Dios está diciendo, la gran dinámica de la creación no depende en mi soberanía, ni aún de aquellas cosas que moralmente tú puedas hacer. Yo continúo el curso de la historia. Yo tengo el control sobre todas las cosas. Dios está mostrando en este pasaje que Él cuida de todo, que Él es quien sostiene todo, que Él hace que todo pueda perseverar. Así que hay una manera más de hacerle entender a Job aquí. Lo que a ti te está sucediendo no tiene que ver con el hecho de si lo mereces o no mereces. Si merecías la prosperidad que tenías o si merecías estar hoy en la situación precaria de sufrimiento que estás. Dios le está diciendo a Job, no te corresponde entender.
todas las cosas que estás viviendo. Pero sí está dejando muy claro este pasaje. Dios cuida de ti. Dios está interesado en ti. Algo muy claro que Job pudo tener en ese momento, cuando Dios hablaba con él, es el hecho de que Dios sí estaba interesado en él. Dios estaba dispuesto, presto a levantar a Job de la condición en la que él se encontraba. Y veamos algo más que nos describe el capítulo 40. Si vamos al versículo 6 del capítulo 40, en lo adelante, vamos a encontrar que Dios ahora habla incluso de otros animales, no lo veremos en detalle. Habla de un behemoth, que muchos dicen que posiblemente sea un rinoceronte. Muchos hablan de un leviatán, disculpen, habla de un leviatán. En esa traducción, bueno, algunos inclinados a la ciencia han intentado identificar el leviatán con un dinosaurio. Yo no me atrevo a hacerlo ahora, ni lo voy a hacer. Otros han dicho que simplemente era como una especie de lagarto grande, tipo un caimán, cocodrilo. Bueno, la cosa es que Dios le está diciendo, tú no tienes aún control contra esos animales feroces. Yo soy quien tengo el control. Dios está diciendo, aún en la dimensión del mal, que hoy un animal feroz de esa magnitud puede ser para ti un peligro, que aún tú no lo puedes pescar, que es de lo que Dios también le habla en este pasaje. Dios le está diciendo, yo tengo el control sobre eso. Versículo 6. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos. Está muy interesante esa expresión. ¿Cómo se pudiera cubanizar esa expresión ahí? Cíñete ahora como varón tus lomos. Ponte fuerte. Amárrate bien los cinturones. Ajústate bien el pantalón. ¿Verdad? Hablando a lo cubano. Eso es lo que Dios le está diciendo. Y hoy en nuestra cultura, cuando te dicen eso, prepárate para lo que te van a decir. ¿Verdad? Entonces, así le está diciendo Dios en este pasaje a Job. Dice, cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Alguno de ustedes quisiera estar en alguna ocasión en una situación donde Dios te diga, yo te voy a preguntar para que tú me respondas? No quisiéramos, ¿verdad? Aunque entendemos la gracia de Dios para sus hijos. Y eso Dios lo está haciendo de una manera donde lo que abunda precisamente es gracia. Es Dios deseando levantar al caído. Dios deseando restaurar al que está sufrido y que está en el suelo. ¿Verdad? Dice así, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura, y derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra su rostro en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra, tu derecha. Dios le está diciendo, tú estás muy distante de parecerte a mí. No tienes ni el derecho de poder juzgar porque yo hago las cosas. Ahora, ¿cuántos en un momento de dolor, de aflicción, de agonía, de probable desesperación, sin darnos cuenta hemos tomado el papel de juez delante de Dios? Cuando viene una queja a nuestro corazón, esa queja no es espiritualmente neutral ni es moralmente neutral. La queja que brota de nuestro corazón, Dios nos entiende y Dios trata con nosotros. Si no, ya hubiéramos sido consumidos. Pero esa queja
es una posición o es una actitud que juzga a Dios. Aunque no lo digamos de manera explícita, pero lo que tiene de fondo es, yo no estoy de acuerdo con lo que Dios está permitiendo en mi vida. Yo no estoy de acuerdo con lo que Dios está haciendo. Aunque no lo digamos con palabras, pero la queja tiene ese fundamento. Lo está diciendo alguien que se ha quejado. No crean que está hablando desde aquí, alguien que está en la posición de ese Dios que desde su posición y su trono está hablando. Es para que pensemos juntos. Es para que pensemos juntos. Cada queja cuestiona la soberanía de Dios. Cada insatisfacción profunda del corazón cuestiona lo que Dios está haciendo. Aunque a veces no nos percatemos de eso. Pero ahí está. Pero Dios está tratando con Job y trata con nosotros también. Y nos conoce y sabe cuál es nuestra fragilidad y debilidad. Por eso es el Evangelio en Cristo. Porque ya Cristo pagó por tu queja. Ya Cristo pagó por esa incredulidad, por tu pecado pasado y aún por los momentos presentes de tropiezo. Cristo pagó si eres un verdadero hijo de Dios. Así que Dios le hace todas estas preguntas a Job y no vamos a avanzar, pero ahí aparece el Behemoth, aparece el Leviatán, esos dos grandes animales presentados como imposibles que él pueda pescarlo ni controlarlo. Y Dios le está diciendo, pero yo sí tengo control sobre todas las cosas. Entonces, el mal y el sufrimiento en este mundo no son comparados, vamos a decir, todas las carencias y todo lo que podamos enfrentar, no son comparados con la grandeza de la persona de Dios y la grandeza de su creación. El mal y el sufrimiento en este mundo es muy real, es muy patente, es muy latente y ninguno de nosotros escapa de él. Lo más probable, como ya decía al principio, en un mayor grado, en una mayor medida. Algunos eventualmente, otros quizás enfrentemos situaciones crónicas que perdurarán en el tiempo y posiblemente que nunca pueden ser cambiadas. Hay muchas maneras en que el dolor puede ser presente en nuestra vida. Hay cosas que, como hemos dicho en otras ocasiones, pueden ser modificadas incluso por ti y por mí. Hay otras que no. Las variables y las invariables. Hay cosas que pueden ser cambiadas. A veces un buen consejero, un buen hermano nos puede ayudar a darle un camino diferente a determinadas circunstancias que estás enfrentando en la vida. Que a veces nosotros no vemos la salida, pero otro nos ayuda a dar un paso y atenuar o erradicar la situación que tenemos. Pero hay otras que no hay forma de quitar. Hay otras que, como decía, son crónicas. Hay enfermedades, hay convivencia, relaciones, compromisos. Hay situaciones en la vida que no podemos cambiar de momento. Pero de una manera u otra, para sus hijos, para los hijos de Dios, es importante saber, entender y creer lo que cantamos en la última canción, antes de pasar al estudio. A los que a Dios aman. ¿Qué más decía? Todo ayuda bien. ¿Cuántos se la saben? ¿La cantamos? A los que a Dios aman, todo ayuda bien. ¿Esto es qué es? Esto es mi consuelo. Esto es mi sostén. Cuán importante es saber. Es tu consuelo y tu sostén. Saber que los que aman a Dios, todo ayuda bien. Como hemos dicho tantas veces, no significa que a los que aman a Dios, todas las cosas le van a ir bien. No es igual. Es que aún en la lágrima, Dios va a sacar un provecho para tu vida. Que aún en el dolor, Dios va a sacar un provecho para tu vida. Eso es lo que está diciendo ese pasaje de la Biblia. Veamos cuál es el final de Job. Job capítulo 42. Job 42, versículo 1. Y comienza diciendo, respondió Job a Jehová y dijo. Veamos la respuesta. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Ya esto es otra manera de reflexionar.
¿verdad? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Te has visto alguna vez en una situación parecida? Yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Esas mismas palabras Dios se las había dicho a él, ¿verdad? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es un renacer espiritual. Es un entendimiento, como el que Pablo, diría yo, por el cual Pablo oraba en Efesios, a la iglesia de Éfeso, cuando decía, yo le pido a Dios, después de agradecer por ello, decía, yo oro para que Dios les dé espíritu de sabiduría, para que les dé entendimiento y ustedes puedan conocer. Es decir, es un conocer que va mucho más allá de incorporar algo en nuestro intelecto, en nuestra mente. Es aquel conocimiento pleno que yo conozco y me transforma. Es aquel conocimiento. ¿Cuánto les ha sucedido lo siguiente? Que han tenido algún tipo de vínculo con alguien que a la distancia ustedes sabían decir, bueno, ese es fulano de tal. Sí, pueden hasta describir a esa persona, pueden hablar de todo lo positivo y negativo, pero vamos a concentrarnos en lo positivo. Todo lo positivo y tú puedes hablar mucho de esa persona. Conoces de esa persona. Pero llega un momento en que te dan la oportunidad de estrechar el vínculo y todo lo que tú sabías de esa persona ahora va a estar en función de una relación contigo. Y tú empiezas a comunicarte con esa persona, crear una amistad con esa persona. Ya no es lo mismo conocer a la distancia que establecer una relación con esa persona. Bueno, eso es lo que estamos viendo en este pasaje. Que Job, aunque adoraba a Dios, aunque hacía sacrificio, pero es como aquel que lo conocía a la distancia. Ahora es que viene a haber un estrechamiento entre Job y Dios. Versículo 4 otra vez. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, miren lo que dice Job. Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En pocas palabras, ¿saben lo que está describiendo el versículo 6? La verdadera conversión de un corazón. Es aquel que reconoce su pecado y llega a aborrecer su pecado. Ahora, ¿cuándo hay una verdadera conversión? Cuando no te quedas simplemente en mirarte, mirar tu suciedad y morirte en la amargura de ver lo malo que eres, sino cuando hay un arrepentimiento en el corazón. La palabra arrepentimiento, que en la Biblia hay muchas palabras que se usan para hablar de arrepentimiento, tiene que ver con un cambio completo de dirección. Ya está muy explicado arriba. Antes de oídas te oía, ahora mis ojos te ven, y ahí va mostrándose el cambio, el renacer espiritual de Job. Job está diciendo, me arrepiento en polvo y ceniza. Voy a, incluso a demostrar visiblemente, con un ceremonial, porque ese era el ceremonial del dolor, del sufrimiento. No sé si recuerdan que al principio sus amigos también lo hicieron, polvo, ceniza, era una demostración de luto. Y lo que Job está diciendo es, yo me he dolido profundamente por ver la ceguera que había en mí. Hubo un cambio total en la vida de Job. Cambio total en la vida de Job. Y vamos a ver qué sucede. Déjenme buscarlo en la Biblia porque pensaba que lo tenía anotado. Miren, Job 42, versículo 12. Disculpen, del versículo 10. Miren qué sucede. Después de este arrepentimiento de Job y esta declaración, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa,
y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer, el último, el final estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. Bueno, ahí describe una cantidad de cosas inmensas. Y termina el versículo 17 diciendo, y murió Job ciego, disculpen, y murió Job viejo y lleno de días. Bendecido por Dios. ¿Dónde te encuentras hoy? ¿En qué etapa de la vida te encuentras hoy? ¿Cuáles son los males, para decir así, que hoy te aquejan, que te dañan? ¿Con qué ojos los estás viendo? ¿Cómo estás viendo a Dios en tus problemas? ¿Cómo esperas en Dios? ¿Esperas con paz o esperas, como muchos dicen, desesperado? ¿Cómo esperas hoy? ¿Cómo ves tus problemas hoy? ¿Como calamidades, como fatalidades que han venido a tu vida, que no tienen explicación y que solamente te muestran que Dios no está contigo? ¿O puedes ver que Dios está al control de tu vida? Podemos, como hemos dicho en otras ocasiones, sufrir bien o podemos sufrir mal. Pero el sufrimiento va a estar. Las dificultades van a estar de una manera u otra. Y no estamos hablando pesimistamente, es la realidad que vivimos en este mundo. Sufrir bien es buscando el consuelo de Dios y creyendo a Dios. Este pasaje, como ya decíamos, no mostró el final, no muestra argumentos para que Job se convenciera. Dios le hizo una invitación a que creyera en él, por lo que él es y por lo que ha revelado que es. Entonces, es muy importante entender que Job, más que una respuesta, necesitaba la presencia de Dios en su vida. Y tú y yo estamos en igual condición. Más que respuesta, necesitamos presencia. Porque nuestras respuestas no van nunca a satisfacer la cantidad de preguntas que vamos a tener. Y cada situación de la vida posiblemente despierte una nueva pregunta. Más importante que las preguntas es su presencia. Y en el camino va a haber muchas respuestas. La palabra de Dios tiene muchas respuestas. Consejeros, discipuladores nos pueden ayudar a encontrar muchas respuestas. Pero más importante que la respuesta es comenzar por la presencia de Dios. Creer a Dios en fe. Dios le dice, no te he dado una explicación detallada. No necesitas entender todas las razones de por qué te puse en esa situación. Dios le dice, necesitas creer por quien yo soy y no por lo que yo hago. ¿Es válido eso para ti y para mí? Claro que sí lo es. Claro que sí lo es. Así que, ¿qué relación tiene esto? ¿Cómo podemos cerrar mirando a Cristo? Bueno, la respuesta final de Job 41 no está en Job 41. Hoy para nosotros la respuesta final está en la cruz. Cristo, el varón más justo, más íntegro, el único perfecto, que Job no era perfecto, sobre la tierra, el rey del universo, se entregó a un caos peor que el que vivió Job. Job perdió muchas cosas, pero Cristo fue despojado de su gloria. No hay caos mayor que el mismo Dios despojándose de su gloria, tomando forma de siervo, siendo humillado a la máxima expresión de la palabra, muriendo en una cruz como un malhechor, para que a través de ese sufrimiento, de su sangre derramada, siendo varón de dolores y experimentado en quebranto, hoy nosotros podamos tener una nueva vida. Que estamos en el ya todavía no,
que estamos en la etapa de la redención, de la restauración espiritual de nuestras vidas, en reconciliación con Él, pero todavía no hemos experimentado todo lo que está preparado y en promesa para los hijos de Dios. Dios fue tan fiel y tan amoroso que llegó a entregar a su Hijo por ti, si hoy has entendido que Cristo murió por ti. Si es así, puedes estar seguro de que Él está siendo fiel a ti en medio de todo lo que tú estés viviendo. Eso es importante. Eso no es tener todas las explicaciones. Eso es confiar. Porque así lo dice su palabra. De esa manera lo dice su palabra. Y vamos a terminar con un pasaje del Nuevo Testamento que se encuentra en Apocalipsis al final de la historia. Y veamos cómo cierra Apocalipsis. Un final mucho mejor que el final de Job. Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4. Dice así. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este pueblo del que está hablando aquí, en tiempos futuros, está refiriéndose a todos aquellos que han creído en Cristo como Salvador de sus vidas. Pero miren lo que dice el versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Enjugará significa secará. Secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero ¿saben algo? Todavía estamos en las primeras cosas. Por lo tanto, todavía habrá lágrimas, habrá muerte, habrá llanto, habrá clamor, habrá dolor, porque todavía estamos en las primeras cosas. Pero ya Cristo ha venido. Tenemos las primicias del Espíritu. Tenemos la garantía que Dios nos está guardando para esta etapa final y eterna. El llamado principal hoy es, a la luz de lo que hemos visto, más que explicar, es confiar. Hay una ilustración que parece muy superficial, pero un día la escuché y fue muy interesante para mí porque describe muy bien la fe. Es muy sencilla y muy superficial. Se dice que en una ocasión llega a una ciudad un trapecista y tiró de un edificio a otro edificio una cuerda bien tensa. Y cuando empezó a tensar la cuerda dijeron: no la tenses tanto porque ese edificio se puede derrumbar. No, eso es broma. Pensando en edificios que se derrumban. Tensó una cuerda y comenzó con una bicicletica de una rueda, ¿saben?, a pasar de un lado al otro. Y decían, todos en ovación, emocionados. Y él decía: bueno, ahora la pasé con los ojos abiertos. ¿Cuántos de ustedes creen que yo lo puedo pasar ahora de retorno hacia atrás con los ojos vendados? Todos. Se vendó los ojos y pasó por aquella cuerda con su bicicletica. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo regresar ahora otra vez con los ojos vendados, pero además con una mochila puesta en la espalda? La ovación otra vez. Llega al otro lado y dice: ¿cuántos de ustedes creen que yo pueda pasar ahora con los ojos cerrados, vendados, con la mochila en la espalda y con 2 mochilas más en las manos? Todos en gran ovación. Retorna otra vez. Y ahora dice: ¿cuántos de ustedes creen que yo pueda regresar con los ojos vendados, con una mochila, con las 2 mochilas en las manos y con uno de ustedes
sentados aquí delante de mí. Nadie habló. Nadie habló. No, espérense. Eché a perder el cuento. Todos. Sí. Dice, bueno, un voluntario. No hubo voluntario. ¿Cuántos de nosotros estamos mirando desde la óptica de la distancia? Conozco, yo sé que Dios puede hacer, yo sé que Dios puede lograr muchísimas cosas, pero ¿cuántos creen que lo pueden hacer en ti? Es lo importante, ¿verdad? ¿Cuántos creemos que Dios es para ti? Que te hace un llamado a creer como yo creo. Es el punto importante. Pero es donde viene el punto de crisis. Todos podemos hacer ovaciones cuando es otro el que lo está viviendo. Pero cuando eres tú el que eres desafiado, ¿lo vives? ¿Te montas arriba de la bicicletica? Creer a plenitud, confiadamente, y decir, creo en ti, confío en ti. Como diría Pablo, yo sé a quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para el día final. ¿Lo crees de esa manera o dudas? ¿Has dudado? Nadie mueve la cabecita, pero posiblemente hemos dudado, ¿verdad? Porque es más fácil creer en aquello que tocamos, que palpamos, y hemos sido llamados a vivir por fe y no por vista. Pero ese es el gran llamado de esta mañana, confiar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este libro de Job, escrito a muy temprana edad, dentro de la historia de tu revelación, pero que es tan rico en mostrar cómo un justo puede sufrir, cómo un justo puede estallar emocionalmente ante tanto dolor, cómo alguien puede ser tan incomprendido en su sufrimiento y hasta ser juzgado por otros. Pero el libro también nos muestra cómo tú estás pendiente al dolor de tus hijos. Y cómo para ti, más importante que el hecho de que conozcamos la razón de cada cosa que nos sucede, lo más importante es que nos haces un llamado a creer en ti, por lo que ya tú has revelado de quién tú eres. Y es lo más importante. Nos queremos unir a los discípulos cuando decía, aumentanos la fe. Queremos vivir rendidos a ti en una fe que no es ciega porque tenemos tu revelación, tu palabra. Pero hay muchos detalles de la vida en los que nosotros no tenemos bíblicamente una explicación para cada cosa que sucede. Pero sí entendemos que estamos en una etapa donde todavía no ha sido la consumación de los tiempos, donde estamos en esa primera parte, primera etapa que describía Apocalipsis, donde todavía hay llanto, dolor, sufrimiento. Ayúdanos a vivir esperanzados en que un día toda lágrima será secada. Pero ayúdanos a vivir también confiados de que hoy tú eres el Dios de toda consolación y que fortaleces el corazón, que haces presencia en nuestra vida. Mira a cada hermano mío presente. Estamos convencidos que hay muchos hoy que tienen dificultades en sus vidas. Ayúdales a no dudar, a creer. Cuando dudamos, nos preocupamos, a veces nos sumergimos en un estado donde aún las cosas que pueden ser cambiadas no las podemos cambiar porque perdemos visión. Pero si estamos en tu paz, descansando en ti, podemos ver con mejor capacidad, con una mayor capacidad. Ayúdanos a vivir en la paz que viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén.